¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso práctico de Camtasia Studio, que vamos a dedicar a la creación y configuración de quizzes, sistema de preguntas y respuestas que puede usarse también para encuestas, por ejemplo. Los quizzes pueden bien añadirse en la línea de tiempo o bien pueden vincularse a algún material multimedia, imagen o vídeo que ya se encuentre en la línea de tiempo. Por defecto, si no indicamos otra cosa, los quizzes son añadidos como lo que se denomina quizzes timeline, lo que significa que se mantienen siempre en la misma posición independientemente de si el material multimedia con el que coinciden en la línea de tiempo se mueve o no. Aquí en este ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos aquí, ahora veremos un poco más en detalle todo, pero aquí tenemos un quiz timeline en la línea de tiempo y aquí tenemos un quiz multimedia o media. Este depende de la línea de tiempo, este depende del material multimedia. Observa como si yo ahora muevo el material multimedia, el que tiene este color púrpura, violeta, se va a mover con el material multimedia, mientras que este que es de línea de tiempo se mantiene en su sitio. Aquí lo puedes ver perfectamente como este quiz timeline se mantiene siempre en el punto en el que lo creamos, mientras que este está vinculado al material multimedia y se desplaza o se borraría si borráramos, por ejemplo, el material multimedia. Es la primera diferencia importante a tener en cuenta cuando hablamos de los quizzes. El quiz cuenta con un panel propio al que podemos acceder desde el panel de control, aquí lo vemos. Pero además cuenta también con una vista específica, la vista quiz. Para poder acceder a esa vista tenemos que usar el botón Marker Quiz, del que ya hablamos en un anterior video tutorial, y pulsar en Show Quiz View. Con lo cual se nos abre, aquí vemos la vista quiz, en la cual podemos añadir o editar los quizzes existentes. Aquí, como vemos, tenemos dos y desde aquí podemos llevar a cabo modificaciones, creaciones, etc. Recuerda, por tanto, que para poder editar, para poder ver o para poder borrar quizzes, necesitamos estar en esta vista quiz. Cuando no estamos en la vista quiz, los quizzes que tengamos añadidos aparecerán como botones, estos triángulos hacia abajo, rojo o púrpura. Como decíamos hace un momento, el rojo indica quizzes de línea de tiempo y el púrpura quizzes vinculados a un material multimedia. Es mejor cuando estemos editando clips, como hemos hecho a lo largo de todo el curso, que este espacio del quiz esté oculto, porque ocupa mucho y puede llevar a confusiones, así que mientras no trabajemos con el quiz, mejor tenerlo oculto. Incluso se aconseja, eso de todos modos es discutible, pero creo que sí puede ser una buena opción, no crear los quizzes hasta que ya tengamos editado y finalizado todo el video tutorial y posteriormente decidir si durante el video tutorial, si al final, según unos vídeos específicos, donde ir poniendo las preguntas. En cualquier momento podemos añadir un quiz en nuestro proyecto, aunque la vista esté cerrada. Veamos cómo. Voy a añadir esta otra imagen que aquí tenemos. Ahora editamos, hacemos con ella todo lo que queramos. Y cuando tenemos colocado el playhead en un determinado momento, si pulsamos la tecla Q, que es lo que acabo de hacer en este momento, observa cómo se ha abierto el espacio, el panel para el quiz, y ya nos ha creado un quiz. Ya decíamos que por defecto lo crea de línea de tiempo. Veremos en un momento cómo podemos convertir entre los dos tipos de quiz. Pero recuerda, por tanto, con la tecla Q, aunque esté cerrado el panel de quiz, podemos crearlo en cualquier momento, que es lo que hemos hecho ahora. Observa también cómo se nos ha abierto en el panel de control el panel quiz y como también aparece un mensaje sobre el canvas indicando que en este punto en concreto aparecerá un quiz, una serie de preguntas, y que en cualquier momento podemos pulsar en el preview para ver cómo va a ser su salida en pantalla. Si no estuviéramos en el panel del quiz,
Podemos acceder en cualquier momento situándonos sobre uno de los quizzes y haciendo doble clic. Observa cómo inmediatamente ya aparece. Importante saber cómo podemos convertir un quiz timeline en un quiz en media. Ya decimos que por defecto siempre nos crea quiz timeline, así que veamos cómo podemos reconvertirlos. Vemos antes con este que nos ha creado aquí, no tiene ningún contenido. Para borrarlo o para editarlo, botón derecho sobre el quiz, delete, y ya como vemos nos lo ha borrado. Para convertir, lo que tenemos que hacer es situarnos sobre uno de los quiz que ya tengamos creado, por ejemplo este que es timeline, pulsamos y observa cómo en este momento se encuentra ahora, aquí lo tenemos, en amarillo. Pues simplemente en el mismo punto en el material multimedia donde queremos que se vincule, pulsamos otra vez, observa cómo aparece ahora ahí ese punto, y ahora ahí lo tenemos ya convertido. Voy a mover este media un poco y observa cómo ahora esto, si lo movemos, se mueven los dos quizzes con él porque están vinculados a el material multimedia. Podemos hacer justo lo contrario, un kit multimedia, convertirlo en un kit timeline. Lo hacemos con el otro, aunque ya digo, lo podemos hacer con cualquiera. Igual que hicimos antes, nos situamos ahora y observa cómo cuando nos situamos sobre la línea de tiempo aparece, ahí lo tenemos, el punto rojo que está justo sobre la línea que nos indica que estamos en ese quiz en concreto. Pulsamos y observa cómo ahora ha desaparecido de aquí y aparece aquí. Ahora si movemos este material multimedia, ese queda en el punto de la línea de tiempo donde lo teníamos. Creo que esto debe estar ya claro. Aquí tenemos ya creados dos quizzes con el contenido, pero vamos a crear uno nuevo y ver más en detalle el panel quiz. Así que ya sabemos cómo podemos hacerlo para crearlo. Colocamos en primer lugar, observa como aquí ya al pulsar se me ha creado, pero siempre pon antes el playhead en el punto donde quieres, o simplemente después de creado también en cualquier momento podemos arrastrarlo. Y así nos ha creado un kit de línea de tiempo. De nuevo, aunque ya sea repetirse, si lo quisiera convertir en un kit, ya observa cómo aparece aquí, multimedia, simplemente sitúo el cursor sobre el material multimedia donde quiero aplicarlo y lo sitúo sobre la línea donde está el de arriba. Ahora en este momento sería multimedia. Ahora ya está abierto en el panel, pero si no estuviera, con doble clic también nos lo abriría. Aquí, como vemos, le llama kit 2 por defecto. Podemos en cualquier momento, al pulsar, aquí aparece, y ahora en lo primero en kit name le damos un nombre. Voy a poner, por ejemplo, relieves Europa. Y ya vemos como inmediatamente también cambia el nombre que aparece en el panel del quiz. Aquí vemos más en detalle el panel quizzes, que realmente es prácticamente igual a muchos otros paneles que hay en sistemas para crear test y sistemas de preguntas de este tipo. Aquí podemos ir añadiendo todas las preguntas que queramos. Observa cómo la pregunta que aparece aquí es aquí donde tenemos que escribirla. Así que, por ejemplo, vamos a ir poniendo alguna. Y ya se nos va escribiendo aquí. Podemos seguir, ahora podemos poner las respuestas o podemos seguir añadiendo otras preguntas como vemos. Para no complicarlo, seleccionamos la primera pregunta que hicimos y ahora aquí, como vemos, podemos seleccionar si queremos que tenga puntuación o no. Podemos utilizarlo para quizzes, para preguntas y respuestas también, pero por ejemplo podemos usarlo para encuestas. En encuestas no tiene mucho sentido la puntuación, así que aquí nos permite desmarcarlo para que no aparezca. Y podemos también determinar si el que esté cubriendo el quiz puede ir viendo después de enviarlo las respuestas o no. Esto de todos modos no significa que pueda modificarlo después. Si lo ha hecho puede ver el resultado, pero ya se mantiene.
Aquí en el tipo de pregunta podemos elegir el tipo de test que tiene 4 tipos distintos. Selección múltiple con varias respuestas de las que hay que elegir una. Fill in the blank, en el cual podemos poner un texto en el que hay que ir cubriendo espacios en blanco que quedan. Una respuesta corta, en la cual el usuario tiene que escribir una respuesta, y verdadero o falso. Estos son tipos genéricos de test, no vamos ahora ni mucho menos por no saber cada uno de ellos, no tendría mucho sentido, son de lo más genérico y ya tienes que conocerlos perfectamente seguro. Y aquí, según el tipo de test, puede cambiar si es verdadero o falso, de respuesta corta, pero en el de elección múltiple, por ejemplo, aquí tenemos que ir indicando las distintas respuestas y podemos ir añadiendo todas las que queramos. Observa como cuando ponemos una aparece otra y así podemos seguir. Y tenemos que marcar cuál es la respuesta correcta. Observa como solo permite elegir una, así que por lo tanto elegimos la que sea la correcta y de este modo sería la pregunta y las respuestas. Muy sencillo el sistema, ya digo, no tiene nada que explicar. Observa también que puedes mover el orden en el que aparecen las respuestas, seleccionando una y pulsando las flechas. Puedes moverla hacia arriba o hacia abajo, cualquiera de ellas, como vemos. Con esto todo lo fundamental para crear un quiz tendría que estar claro. Podemos añadirlo en cualquier punto de línea de tiempo, vinculado o no material multimedia, que sea puntuable o no. Podemos decidir poner varios o poner uno único al final. Eso en cualquier momento lo decidimos nosotros mismos. Incluso podríamos incluir también hotspots que vimos en el anterior video tutorial y por tanto hacer más interactivos este tipo de quizzes. Nos queda hora de ver cómo producir y compartir un video tutorial, un screencast que contenga quizzes. Dedicaremos un video tutorial también a hablar de la producción, de todo lo que tiene que ver con la producción de los videotutoriales finales, pero ahora lo vemos en concreto para los quizzes porque tiene algún elemento específico. Así que una vez finalizado, pulsamos en Produce and Share y aquí elegimos. Ya digo que esto lo veremos más en detalle, de momento vamos a ponerlo tal como está. Y aquí ahora, para empezar, para que funcione el quiz, como pasaba con los hotspots, tenemos que elegir MP4 Flash HTML5 Player. Es obligatorio, con los otros no funcionarían los quizzes. Pulsamos en Siguiente y aquí ahora vemos todas las opciones, el tamaño, la configuración. Yo digo que hablaremos de este, pero ahora aquí en opciones, en la última, como vemos, tiene una opción de quizzing. Es cierto que por defecto ya aparece marcado, pero comprueba que esté marcado para que aparezca el quiz. Si no fuera así, aunque lo tuviéramos creado, no aparecería en el proyecto final. Se encuentra en esta pantalla y en la última de las pestañas Opciones. Una vez elegido, pulsamos en Siguiente. Aquí ya el resto, ya luego ya lo veremos, no tiene tampoco ninguna complicación, pero bueno. Y esto sí que es muy importante porque en esta pantalla nos permite determinar algún otro aspecto del quiz que puede ser muy útil. Para empezar, nos permite que los quizzes que creamos creen informes o no. Si no crean informes, simplemente un usuario lo utiliza, él sabe lo que ocurrió y no hay nada más. Pero importante, Camtasia nos permite que siempre que se cubra un quiz en nuestro screencast, poder recopilar información y enviarnos esa información. Puede hacerlo con un informe de resultados usando SCORM. Cuando hablamos de SCORM nos referimos a Shareable Content Object Reference Model.
Resumiéndolo ahora mucho, se trata de un conjunto de estándares y especificaciones que permiten crear objetos pedagógicos estructurados. Con SCORE lo que se hace es posibilitar crear contenidos que puedan importarse dentro de sistemas de aprendizaje diferentes, siempre que esos sistemas desde luego soporten esta norma SCORM. Aquí lo vemos, por ejemplo, SCORE para LMS. Es especialmente importante para el uso de este tipo de materiales en la plataforma Moodle o también en distintos módulos educativos para Drupal, para Joomla, para WordPress, para poner algunos ejemplos. Así que SCORE, un tema interesante que tiene que ver con estándares en el uso en la web, en este caso centrado en usos educativos. Tiene muchísima importancia que yo haya visto en Moodle, donde hay muchísimos módulos que siguen estas especificaciones y permiten compartir información entre ellos. Camtasia se adapta a las normas SCORE y nos permite, cuando creamos videotutoriales, crearlos siguiendo estas especificaciones. Lo veremos también más en detalle, pero de momento es una de las opciones para los quizzes, como vemos. Si pulsamos sobre que nos envíe informes usando SCORE, aquí en SCORE Opciones podemos cubrir la información, el identificador y demás. Cuenta también con otra opción magnífica, sencilla de utilizar y al alcance de cualquiera, para cualquier, por ejemplo, profesor que quiera utilizar este tipo de quizzes para hacer pruebas, en la que, como vemos, permite que los resultados se envíen a través de email. Aquí tienes que indicar el email donde quieres recibir esos resultados. Cada vez que un usuario cubra el test, te enviará por email los resultados. Como vemos aquí, también permite que el usuario cubra el test de modo anónimo o que tenga que indicar los datos, nombre y dirección de email, con lo cual, como vemos, es un sistema de control que puede ser muy útil para utilizar por parte de profesores y que, ya digo, puede integrarse con sistemas como Moodle, por poner un ejemplo. Vamos a utilizar lo de que envíe el informe a través de email, que funciona porque lo he hecho y veremos en un momento en el email como he recibido información con los resultados de algún ejemplo de test que yo fui haciendo. Así que este panel, esta pantalla, muy importante cubrirla, tenerlo claro, y pulsamos en siguiente y ahora ya es como siempre, aquí tenemos que determinar dónde queremos guardarlo y demás. Ya tengo alguno guardado y simplemente pulsamos en finalizar y se inicia el proyecto de creación, como con cualquier otro proyecto de Camtasia. Y una vez producido ya tenemos nuestro video tutorial screencasts con el quiz incluido para poder utilizar. Hace referencia a algo que comentaba en el anterior vídeo tutorial. Ya decía que cuando está en local nos aparecía aquí el mensaje de que ciertas características están deshabilitadas porque necesita estar en un servidor para que funcionen por razones de seguridad. Comentaba también que me extrañaba, pero que resultaba que con el Chrome, esta nueva versión de Camtasia, la producción no funcionaba. Ya decía también que no lo había visto mucho y al ver este mensaje pensé a ver si se debía a eso, a que estuviera en local y si funcionaba cuando estaba en el servidor. Y realmente es así. Funciona perfectamente también con Chrome, funciona con Firefox, con el Explorer, con Safari, pero también funciona con Chrome, afortunadamente, solo que tiene que estar colocado en el servidor. Si lo hacemos en local, por razones de seguridad, lo mismo que pone aquí, no permite ejecutarlo. Pero lo vemos ahora en Chrome, en el servidor, el proyecto. Aquí podemos verlo subido al servidor. Es un video tutorial más, se reproduciría todo el contenido que fuera. En este momento, como vemos, está reproduciendo y cuando llegue aquí en los puntos es donde se encuentran los quizzes que incluimos. Cuando llegue se para y, como vemos, nos da la opción de poder llevar a cabo el quiz ahora o volver a reproducir la sección si queremos ver algo. Pulsamos en Take It Now y, como vemos, ahora aquí aparecen las preguntas y tenemos que ir contestando. Y aquí, como vemos ahora, nos permite ver las respuestas y el resultado. Aquí tenemos dos respuestas correctas y nos indica aquí
que es correcta. Si fuera errónea, aparecería con error y nos indicaría la correcta. Recuerda que eso también podemos hacer que no aparezca, que aparezca solo los errores, pero que no indique si está correcto o no. Pulsamos en Next y nos aparece también la otra, bien, correcta. Pulsamos en Continue y como vemos ahora el video tutorial seguiría con todo lo que fuera apareciendo hasta que llegado a un determinado momento aparece el otro test. Aquí lo vemos, tomar ahora el siguiente test y se repite el proceso. Voy a poner una mal, me la sé, pero bueno, voy a poner una mal a propósito para ver cómo el resultado va a ser distinto. Esta aquí está, la ponemos bien. Y ahora al enviar, al ver respuestas, observa cómo aquí aparece que esta la pusimos mal porque el resultado correcto era este otro. Si no hubiéramos marcado que pueda haber los resultados correctos, aparecería simplemente como error y no indicaría cuál es el correcto. Esa es la diferencia. Pero aquí también, como vemos, una respuesta correcta. La otra, que sí aparece correcta. Y continuar, y yo ahora seguiría el video tutorial hasta el final o hasta el siguiente quiz que apareciera. Creo que está claro, puede ser muy útil y una opción más. Pues nada más, todas las claves para que puedas crear tus quizzes están en el video tutorial. No es necesario ampliar nada. Simplemente en los de tipo de quizzes pues hay que ver un poco las diferencias en cuanto a cómo crearlos, pero ya digo que no es nada específico de Camtasia, ni mucho menos, así que eso lo dejamos. Nada más por hoy. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.